Hola y bienvenidos a un video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo, así que vamos a realizar cada una de estas soluciones desde la más sencilla hasta la más avanzada. Primero damos clic contrario al icono de audio, seleccionamos diagnóstico de problemas de sonido y esperamos a que Windows lo solucione, o podemos ir a menú inicio, escribimos solución de problemas, lo seleccionamos, luego escogemos hardware y sonido, por último escogemos reproducción de audio y damos siguiente. Si intentamos conectarnos a un dispositivo de audio mediante USB o HDMI, es posible que tengamos que configurar este dispositivo como predeterminado. Para ello, debemos ir a panel de control, hardware y sonido, elegir el dispositivo y a continuación establecer como predeterminado, o dar clic contrario sobre el icono, dispositivos de reproducción y realizar el mismo proceso. Damos clic contrario en el icono de audio, seleccionamos dispositivos de reproducción, en la nueva ventana repetimos el proceso y seleccionamos mostrar dispositivos deshabilitados y luego los activamos usando de nuevo clic contrario y activar, funciona igual en el área de dispositivos de grabación. Diríjase a administrador de dispositivos, damos clic contrario en equipo, propiedades, luego en la nueva ventana, administrador de dispositivos. En Windows 10 oprimimos la tecla Windows más X y luego administrador de dispositivos o puedes usar el modo universal, en la ventana ejecutar escribes control, sys, d, m.cpl, pestaña hardware y luego administrador de dispositivos. Una vez en esta ventana diríjase a controlador de sonido, vídeo y dispositivos de juegos, despliegue el menú, seleccione el dispositivo, clic contrario actualizar software de controlador y utilice la opción buscar automáticamente un controlador y espere a que Windows lo solucione. Si lo anterior no funciona, vuelva a dirigirse a administrador de dispositivos, seleccione el dispositivo correspondiente de clic contrario y desinstalar, reinicie el PC para que Windows instale un controlador genérico después del reinicio. Si nada te funciona hasta este momento, no te preocupes, todavía quedan más soluciones. Busque la página del fabricante de su computador o placa base, diríjase a soporte y descargue el driver de audio correspondiente. Para verificar el modelo de su computador puede usar las siguientes opciones: 1. En la ventana ejecutar escribir DX. Día. En la nueva ventana, verá el modelo. 2. Buscar CMD y escribir WMIC CS, Product Head Name. 3. Usar el programa CPU-Z en la pestaña Motherboard. 4. Usar las opciones que te da la página del fabricante para identificar tu computador. Una vez hecho esto, instalar el driver, o dejar que la página del fabricante lo haga si es el caso. Ok, si llegaste hasta aquí es porque ninguna de las soluciones anteriores te ha servido y todavía encuentras que el símbolo de audio se encuentra con una X y que en dispositivos o en administrador de dispositivos el driver se encuentra o ya sea con un triángulo amarillo o se encuentra en color tenue diciéndonos que problema persiste. Para ello la solución es bastante sencilla y lo que vamos a hacer es irnos a internet y descargar los archivos en formato de ficheros, ya sea en .zip o si llega a ser la ocasión que lo descargues en .exe, utilizar la herramienta WinRAR o 7zip y darle extraer para que te queden solo los ficheros o una carpeta como la que te voy a mostrar en este momento. De esta manera, donde se encuentran los ficheros del instalador. ¿Correcto? Recuerda que la página donde debes descargar los archivos siempre debe ser un enlace seguro. Ok, perfecto. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es dirigirnos al administrador de dispositivos, darle clic contrario y actualizar controlador al controlador que tiene el problema. Aquí lo que vamos a hacer es buscar software de controlador en el equipo y luego vamos a darle examinar. No olvides incluir las subcarpetas, así que selecciona. Le das examinar y por consiguiente vas a buscar dónde guardaste los archivos de la carpeta descomprimida o los ficheros. En mi caso está en escritorio, la selecciono subcarpetas, selecciona la subcarpeta y le damos a aceptar. Luego le das siguiente y automáticamente Windows revisará e instalará los archivos. Si esta opción no funciona, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a volverle a dar clic contrario, actualizar,
luego buscar software de controlador y por consiguiente elegir una lista de controladores en la parte de abajo. Perfecto, aquí lo que vas a revisar es que Windows ya habrá instalado algunas firmas digitales. Tú lo que vas a hacer es cambiar esas firmas digitales. Vamos a darle clic ahí y luego vamos a usar disco. En esta nueva ventana nos vamos a ir de nuevo a examinar y vamos directamente a la carpeta de ficheros y vamos a buscar todos los ficheros que se encuentren con la extensión .inf. En mi caso la carpeta está en escritorio, la seleccionamos, le damos a abrir y luego, como los drivers son para un sistema de 32 o starter, vamos a buscar y voy a probar con todos los archivos hasta que alguno me funcione. Este pues reemplazará el primer archivo seleccionado. Con el segundo vamos a hacer lo mismo para que el driver pase de color tenue a color completo y la X se quite por completo. En ocasiones te van a salir muchos ficheros como a mí con la extensión .inf, o en otras va a pasar como en estas carpetas donde te van a salir dos carpetas y donde solo va a haber un único archivo .inf que vas a tener que instalar para la primera selección y en la siguiente carpeta será el de la segunda selección como habríamos seleccionado anteriormente. Todo depende del tipo de driver que tengas. Así que esto ha sido todo. Nos vemos hasta otro video. Chao pues. Si te ha gustado el video, no dudes en darle me gusta y suscribirte para seguir subiendo contenido. ¿Quieres conocer más sobre el material del canal? Dale click a alguno de los videos que sale en pantalla.